Hoy en Yo Soy Siglo XIX en México les voy a hablar sobre una pandemia. A través de la prensa podemos conocer el pasado y, por supuesto, las prácticas que se tenían en ese momento. Una de las pandemias más importantes que asolaron al mundo fue la de la llamada gripe española, que surgió en el año de 1918. Antes de comenzar, por pandemia entendemos a una enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a casi todos los individuos de una localidad o región. En el caso de México, como lo apunta Lourdes Márquez Morfín y América Molina del Villar en su artículo El otoño de 1918, las repercusiones de la pandemia de gripe en la Ciudad de México, y cito, el país estaba sufriendo varias epidemias que se presentaron entre 1900 y 1919. El tifo, la viruela, la fiebre tifoidea y el sarampión. La gripe española no inició en España. Hay muchos estudios que afirman que inició en la base militar de Fort Riley el 4 de marzo de 1918. ¿Y cómo llegó a México? Según el estudio de Márquez y Molina, llegó en 1918 a principios de octubre, en el otoño, e ingresó por la frontera norte y por algunos puertos como el de Veracruz. Pero, ¿cuáles fueron los síntomas? Vamos a recurrir a la publicación España Médica, del 1 de noviembre de 1918. Cuando apareció por primera vez la enfermedad, las personas creían que era peste negra, o influenza, una aparecida a finales del siglo XIX. Sin embargo, descartaron estos padecimientos. La influenza española tuvo las siguientes características, y cito, la incubación es corta, de 24 horas a lo más. El principio es brusco, sin pródromos, manifestándose por súbita indisposición acompañada de laxitud, magullamiento de todo el cuerpo, dolores musculares de los miembros y tórax. El enfermo tiene la cara bultosa, lagrimeo, coriza, angina, laringitis y sobre todo traqueobronquitis, acompañado todo ello de tos ronca, penosa y quintosa. A veces hay epistaxis, náuseas y vómito al principio de la enfermedad. La inapetencia es total. Orina muy concentrada y escasa y a veces con indicaciones de albúmina. El estreñimiento es la regla. La temperatura asciende en algunas horas a 39 o 40 grados. Y continúa con los síntomas. La piel está caliente y húmeda, hay escalofríos ligeros, pulso rápido y respiración anhelante. Además, el enfermo se queja de martilleo violento de cabeza con dolores orbitarios y fotofobia, caída rápida en un desfallecimiento acentuado con astenia total y marcha penosa. Es decir, el enfermo ha capitulado ante la enfermedad. Afortunadamente, dice, la gripe es de corta duración, el acceso dura solamente 24 o 48 horas en casos excepcionales. Los síntomas desaparecen poco a poco y la temperatura desciende en licio. Una vez que hemos visto este panorama general a grandes rasgos, vamos a abordar la publicación de El Nacional para saber cómo se vivió. El Nacional comienza a hablar sobre los estragos de la epidemia el 21 de octubre de 1918 y termina a principios de diciembre con esta noticia. En la publicación del 1 de octubre de 1918, las principales titulares eran La guerra europea terminará de 1920 a 1921 y la paz de México se cimentará en el año de 1919. El día lunes 21 de octubre de 1918, el Nacional empieza a relatar lo que ocurre en el país. Vean este titular. Hay más de 50,000 enfermos de influenza española en la capital. Pero la enfermedad
Y miren esto, como medida de prevención. Los mendigos dormirán en las galeras de la cárcel. Así lo han dispuesto las autoridades sanitarias a fin de evitar a los indigentes los enfriamientos, salvándolos de la influenza española. Yo creo que hasta ese momento no sabían las autoridades a lo que se iban a enfrentar, el problema que iban a tener que solucionar. El viernes 1 de noviembre de 1918 el Nacional anuncia: los enfermos de Puebla y Pachuca están siendo traídos a la capital, y como el Consejo Inferior de Insalubridad no tiene conocimientos de estos hechos, la población sana de México es la que hace a Lázaro. Vean nada más, o sea, aquí ya se refiere al Consejo Superior de Salubridad como el Consejo Inferior de Insalubridad, es decir, están reconociendo que las autoridades no están esforzándose y no tienen ni siquiera un protocolo para poder salvar a la población. El sábado 2 de noviembre, el Nacional dice: 208 personas fallecieron ayer en México a consecuencia de la cruel y fatídica influenza española. Y el mal avanza con la ayuda del Consejo. La situación en Puebla y Querétaro es horripilante. En los panteones el público se quedó a las puertas, triste y azorado. Las 7,000 plagas de México. Los muertos se filtran por las paredes. Esto se los tengo que leer. Escuchen. En el Hospital Juárez hay en estos momentos 20 cadáveres que tienen 10 días en el anfiteatro. Y esto no es lo peor. Hay cadáveres privilegiados que han durado hasta 20 días insepultos, como fácilmente se comprende. Con estos muertitos, las condiciones sanitarias del Hospital Juárez son admirables. Y ahora que es época de tenorios, es bueno recordar que los muertos se filtran por las paredes. La primera plana del lunes 4 de noviembre tuvo los siguientes encabezados. Días terribles esperan a México a causa de la influenza española. La curva mortífera aumenta en forma que amedrenta. Y el protomedicato mexicano solamente recomienda la más completa higiene. La noticia de ese encabezado dice así un fragmento. Cito: para el público, añadieron nuestros cultos entrevistados, no debe recomendarse sino un verdadero sistema de higienización en la persona, en la casa, en el vestido, en los alimentos y hasta en las relaciones sociales. Aseo perfecto del cuerpo por medio de baños, aseo de la boca y de los conductos nasal e intestinal, limpieza en el vestido, respirar lo menos posible el aire viciado de las calles y de los centros de reunión, evitar las desveladas, comer a sus horas y esperar. El protomedicamento mexicano no tiene aún en sus manos ni la prevención ni la curación de este mal que nos azota. Pero muchos profesores en medicina que no gustan de la exteriorización de las cuestiones científicas cuando se trata de la vida humana y pueden ser de consecuencias fatales, están trabajando activamente en sus laboratorios y tal vez más pronto de lo que se piensa haya sido descubierto el verdadero germen de esta pandemia que nos ha traído la espantosa guerra europea. Y continúa, en los momentos actuales la curva de la epidemia es ascendente en forma aterradora. Probablemente a mediados del mes actual, o sea de noviembre, la epidemia llegará a su máximum, sosteniéndose así por varios días para después iniciarse la curva de descenso, que durará probablemente otro mes y medio. Fue hasta el martes 5 de noviembre de 1918 que el Nacional arrojó algunos datos sobre la epidemia durante el mes de octubre. Dice así el encabezado: 1,097 personas fallecieron en el mes de octubre a consecuencia de la epidemia. Esta cifra representa el 43% del total de defunciones. Con fondos colectados entre los particulares, se formará una brigada de más de 300 individuos encargados de asear todas las calles de la metrópoli. En otra columna dice así: Manifiesto de los microbios de la influenza española, llamado a la nación. La columna anterior, de una manera irónica y obviamente humorística, expresa la situación de México. No había un control real.
Una de las noticias del Nacional del martes 19 de noviembre de 1918 fue que se registra un descenso en la epidemia de la influenza. Regresemos al artículo de Lourdes Márquez y América Molina del Villar. Ellas dicen casi al último que el número de doctores y enfermeras fue insuficiente, sobre todo si tomamos en cuenta que gran parte de ellos se había trasladado a Europa para ofrecer sus servicios a causa de la guerra. Los adultos jóvenes y aparentemente sanos, lo cual no acababa de asombrar al mundo médico, sufrieron la más alta mortalidad, a diferencia de otros brotes de influenza estacional que afectaba a los niños, a los viejos y a los enfermos crónicos. Sin más por el momento, muchas gracias por escuchar este video, espero que haya sido ilustrativo y recuerden que los periódicos son un paseo por el pasado.